Eran las 3 de la mañana y yo estaba soñando con alguien que amaba mucho, mi abuela. Se veía tan real, ella me sonreía, conversábamos, pero algo me causaba sospecha. De repente reacciono y me doy cuenta que ella ya había fallecido. Y cuando lo digo en el sueño, pues aquella cara tan tierna, tan familiar, se volvió oscura, se deformó horriblemente. Me doy cuenta que es un demonio y ahí empiezo a reprenderlo. Se burlaba, hacía una risa burlona hacia mí como diciendo, te estuve engañando. Y yo empecé a reprender y orar y me desperté del sueño. Con esto te quiero demostrar que no todo sueño viene de Dios y es un mensaje de Dios. Y tampoco todo sueño es de tu mente causado por el estrés y las emociones, que hay un tercer tipo de sueño. Y hoy precisamente vamos a estar hablando de los sueños engañosos. Así que si quieres saber más de las pesadillas, de la guerra espiritual que se libra en esos tipos de sueños, de cómo discernir cuando el enemigo quiere venir a engañarte y cómo interviene el Espíritu Santo, este video es para ti. Hola, Dios me los bendiga mucho. Sean bienvenidos a nuestro canal Revelación y Vida. Soy la pastora Sareki Baisauli y te invito a un video más de esta serie de los sueños. Pero antes quiero pedirte algo muy valioso. Si este contenido te está enseñando algo importante, déjame tu like, compártelo con otras personas que necesiten saber más de este tema. Y para nuevos contenidos, suscríbete para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Y cuéntame aquí abajo en los comentarios si alguna vez tuviste una de estas pesadillas que te dejó muy inquieto. Y ahora sí, sígueme. Y en el punto número 1 vamos a estar reflexionando acerca de que no todo es espiritual. Y es que como creyentes maduros no podemos ver demonios en todas partes. En el video anterior, Los sueños del alma, yo les estaba comentando que el cerebro procesa traumas, estrés, miedos, recuerdos reprimidos, que durante la fase del sueño REM, la amígdala que está en el cerebro es el centro del miedo y se va a encontrar hiperactiva y el estrés se libera en esas imágenes. Por eso, como resultado, vamos a tener unos sueños raros, pero que son normales. Vamos a ver caídas, persecuciones, exámenes, ansiedad, discusiones, etc. Pero no va a ser ataque espiritual, es neurología. Porque como bien dice la palabra de Dios, de la mucha ocupación viene el sueño. Cuando estamos demasiado cansados vamos a tener esos sueños confusos. Por lo que no vamos a estar reprendiendo demonios cuando lo que realmente necesitamos es dormir las 8 horas establecidas, así como lo diseñó nuestro Dios cuando nos formó. La noche es para dormir, para descansar y para que se regenere todo nuestro cuerpo. Y una vez recapitulado, entramos al punto número 2, cuando sí hay opresión espiritual. Para no caer en extremo, ni debemos ver demonios en todas partes, ni debemos excluir que hay guerra espiritual. Y esta guerra espiritual no solo la debemos librar como hijos de Dios cuando estamos despiertos, sino también vamos a tener momentos en que aún dormidos tenemos que entrar a esa guerra espiritual. Y aunque la palabra guerra espiritual, y aquí quiero hacer este paréntesis para los que no creen en esto, la palabra guerra espiritual no aparece literalmente en la Biblia, pero sí hay muchos versículos que fundamentan de que existe la guerra espiritual y que Dios estableció la guerra espiritual, porque aunque como hijos de Dios estamos en el reino de Dios, hay dos reinos que están en conflicto, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas quiere hacer daño, intervenir en aquellos que estamos en el reino de Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que desplazarlos al reino de las tinieblas. Es decir,
que no vamos a la defensiva solamente defendiéndonos, sino que Dios nos hace ser partícipes del ejército de Dios y ir a la ofensiva desplazando al reino de las tinieblas, no solo de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestro territorio, de nuestro centro de trabajo, de estudios, sino aún de nuestra nación y a donde quiera que vayamos. ¿Y cuáles son estos versículos? Dice la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí después el apóstol Pablo, que es quien escribe esta epístola, le dice a los cristianos de Éfeso que tomen la armadura de Dios. Pero bueno, en lo referente a guerra espiritual que yo les estaba comentando, cuando él refiere que nuestra lucha no es contra sangre y carne tenemos nosotros los humanos, es decir, que no vamos a luchar físicamente contra personas físicas, sino contra quién es la lucha. Y cuando habla de lucha, está hablando de guerra, porque es un sinónimo, lucha, guerra. Y que no es contra nadie físico, sino contra huestes espirituales. Es decir, que la lucha, que la guerra es espiritual. No está literal, pero está implícito en este versículo que estamos llamados a una guerra espiritual. Ya puede ser despiertos o dormidos. Hay muchos versículos más. Tenemos 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Tenemos Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. En estos 3 versículos, por arriba, porque hay muchos más, estamos viendo que hay una confrontación, hay resistencia, hay lucha, hay opresión y también hay victoria. Después de haber hablado de este tema acerca de la guerra espiritual, que me pareció muy prudente tocarlo para sentar bases acerca de la confrontación espiritual que tenemos entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas y la participación que tenemos como hijos de Dios porque formamos parte del ejército de Dios. Jehová se llama Jehová de los ejércitos. Y si somos hijos de Jehová de los ejércitos, nosotros estamos llamados a una guerra espiritual. Bueno, pues después de haber sentado estas verdades, continuamos con el punto número 2 de cuando sí hay opresión espiritual, cuando sí hay presencia maligna. Sabemos que como cristianos no podemos estar poseídos por un demonio, porque si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, no puede cohabitar con demonios que nos posean completamente. Esto no puede suceder, pero sí podemos ser atacados, influenciados, oprimidos en algunas áreas. Especialmente cuando hay miedo constante. El espíritu de miedo en las personas puede ser una puerta abierta. Cuando hay otras puertas espirituales abiertas a causa del pecado y no hay arrepentimiento, no hay oración, no hay ayuno, buscando el cambio y la transformación en esas áreas por parte del creyente, sino que se conforma, yo soy así, y ese problema y ese techo mental no te deja ser cambiado y transformado por el Espíritu Santo. Es decir, que como hijo de Dios tenemos que cerrar toda puerta. Debemos renunciar al pecado y dejarnos transformar por la obra del Espíritu Santo a través de un reconocimiento en nosotros de que tenemos que cambiar, de que queremos cambiar y de que nosotros no podemos que venga el Espíritu Santo y haga esa transformación en nuestras vidas. Pero tenemos que estar dispuestos y así cerramos toda brecha al enemigo. Cuando también puede haber alguna influencia o opresión, cuando hay falta de oración, cuando hay un estrés constante. ¿Por qué? Porque el estrés es falta de fe en las promesas de Dios. Si usted no le ha creído a Dios, no tiene paz. Y como no tiene paz, entra en estrés, en ansiedad y puede llegar a la depresión. Porque como no ve un cambio, se deprime. Entonces hay que leer la palabra, hay que congregarse, hay que buscar de Dios
Hay que practicar todas las disciplinas espirituales para estar fortalecidos en la fe. Y entonces el Espíritu Santo viene y hace la obra en ti. Tienes un vallado espiritual que resiste esa opresión del enemigo. También, ¿por qué puede suceder? Porque hay cristianos que consumen contenido oscuro, ya sea lecturas, series o películas de terror, de temas contrarios a la palabra de Dios. Puede también estar viviendo en un lugar donde hay mucha opresión demoníaca y el cristiano no está a la ofensiva, orando, haciendo guerra, decretando las promesas de victoria en Cristo que están escritas en la palabra. Porque si es un cristiano pasivo, religioso, se va a ver afectado por este ambiente espiritual adverso en el que vive. ¿Y cuáles son los síntomas de posible opresión nocturna? Bueno, pues va a haber terror extremo, sensación de presencia oscura, parálisis con angustia, confusión espiritual, ataques repetitivos, figuras engañosas. Y esto puede suceder, en la mayoría de los casos, en personas que antes practicaban la idolatría y como son nuevos convertidos, pues al principio suceden estos ataques. Pero en cuanto el cristiano empieza a tener más conocimiento de la palabra de Dios, empieza a congregarse, a recibir su discipulado, a practicar todas las disciplinas espirituales que nos enseña la palabra de Dios, que es la palabra, no solo leerla, sino escudriñarla, que va más allá de a practicarla, a participar en todos estos discipulados para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, guiados por maestros en la iglesia que nos enseñan. Si recibimos un buen acompañamiento espiritual de parte de los líderes y que también están orando por nosotros, si estamos ayunando y permanecemos en fe, pues vamos a ir siendo liberados de todo esto y nos vamos fortaleciendo y aprendemos a hacer uso de toda la armadura de Dios. Es un proceso, lleva un tiempo, pero hay victoria. Tenemos que tener esa fe de que hay victoria. ¿Y es bíblico lo que estoy hablando? Pues sí. La palabra en varios versículos bíblicos habla del terror nocturno. ¿Por qué? Porque en la noche, en la madrugada, es cuando hay mayor actividad diabólica. Recuerde que el reino de las tinieblas se mueve más en las noches porque está en tinieblas, hay falta de luz. Y es en la noche cuando ellos operan con más fuerza. Por eso también en la noche los brujos y los hechiceros hacen más trabajos diabólicos y esto desata una opresión espiritual. Por eso es que también tenemos que hacer vigilias en la noche, como Jesús llamó a sus discípulos a que hicieran con él. Estuvieron orando más de 1 o 2 horas. Cuando él está orando, va, los busca y los encuentra durmiendo. Y los reprende y les dice, no pudieron estar orando conmigo ni 1 hora. ¿Por qué Jesús los reprende? Porque tenemos que hacer cada cierto tiempo vigilias para desplazar al reino de las tinieblas. Ya no solo de nuestras vidas, porque tenemos una comunión con Dios, sino del territorio donde vivimos. Porque la iglesia de Dios es luz donde quiera que está. La palabra de Dios nos dice en el libro de Job 4, versículo del 13 al 16. En pensamientos de visiones nocturnas continúa y después dice, el temor se apoderó de mí. Es decir, que también Job en determinado momento de su vida sintió temor. Por eso les digo que hay experiencias nocturnas ligadas al mundo espiritual. También el salmista nos dice en el Salmo 91:5, no temerás al terror nocturno. Es decir, que como cristianos no debemos tener temor, sino hacer uso de la armadura de Dios, de las armas espirituales que Dios nos ha entregado para vencer. Y otro tema muy delicado que quería tocar con ustedes, sé que los cristianos maduros entienden perfectamente esta parte, pero también sé que hay personas nuevas que están mirando estos videos. Y déjenme decirles que los familiares fallecidos no tienen por qué aparecer en nuestros sueños a darnos ningún
mensaje. Cuando Dios nos quiere dar un mensaje, lo hace de otra manera o lo hace con una persona que está viva. Y no tiene que tener que ver con esa misma persona, sino que la usa como símbolo. Y lo importante no es la persona que te lo está diciendo, sino el mensaje. Pero lo hace con personas vivas. Esos familiares fallecidos no tienen por qué venir a visitarnos en sueños ni darnos ningún mensaje. Además de que no es bíblico. Y la Biblia nos prohíbe consultar a los muertos. Está en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 10 al 12. Está prohibido. Los muertos no regresan a hablar. Están en el cielo o están en el infierno. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 19 en adelante, hay una parábola poderosa que es el rico y Lázaro. Lázaro era muy pobre, tenía llagas, pero Lázaro va a la presencia de Dios. Y hay un hombre rico, pero este no va allí, sino que va al infierno. En el versículo 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, se refiere al rico. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Sabemos que en el infierno las personas están entre las llamas y son atormentados. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado. Es decir, que cada uno tomó un destino diferente acorde a la vida delante de Dios. No se trataba de dinero ni nada, sino a la comunión que tuvieron con Dios. El tesoro del rico siempre fue su dinero y no Dios, pero Lázaro le fue fiel a Dios. Entonces cada uno tomó un destino diferente. Uno fue para el cielo, el otro fue para el infierno. Pero no este es el punto que yo quiero tocar. El punto que quiero tocar, en el versículo 27 le dice el rico: entonces le digo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Y por qué busco este pasaje? Porque esa persona que está en el infierno no podía ir a hablar con su familia para decirles: existe un infierno, aquí estoy ardiendo entre llamas, aquí tengo una sed constante, pórtense bien, escuchen a los profetas, escuchen la palabra de Dios que les están dando, para que no vengan a donde estoy yo, porque él no podía salir de ahí, él no podía comunicarse con su familia. ¿Y qué le dice a Abraham, que está escuchando lo que él le dice? Si no escucha lo que dijo Moisés, si no escuchó lo que están diciendo los profetas, tampoco va a escuchar ni a un muerto que quisiera ir a hablarle, pero no puede ir, no es bíblico, no está permitido. Por eso les traje esta parábola que la dio el propio Jesús y está en el Evangelio de Lucas, estableciendo una verdad. Los muertos no pueden venir a visitar a los vivos, a darle ningún mensaje. Entonces, si algo toma la forma de un fallecido, puede ser 2 causas: memoria del subconsciente, lo expliqué en los sueños del alma, o lo que generalmente pasa, que es un engaño espiritual. Un espíritu inmundo se mete en el sueño para confundirte. La palabra nos dice en 2 Corintios 11:14, Satanás se disfraza como ángel de luz. Dios nunca va a usar el miedo, el terror, para comunicarse contigo. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Si algo te produce terror, desconfianza, miedo en el sueño, no viene del cielo.
Quería contarles también un testimonio que me sucedió en casa de mi abuela paterna. Después que yo me convertí, yo iba a visitar muy a menudo a mi abuela paterna porque yo quería que ella se convirtiera a Cristo. Ya yo había perdido mi abuela materna, la que me apareció en el primer sueño que les estaba contando. Entonces yo me había convertido y yo llevaba ya 3 o 4 años orando por el resto de mi familia, incluyendo a mi abuela paterna, quien era muy importante en mi vida, para que se convirtiera, porque ella estaba en la idolatría. Entonces me quedaba 1 o 2 veces por semana en su casa, porque me quedaba distante de la mía, y yo me quedaba allá para poderle predicar. Y yo acostumbraba cuando iba a dormir a hacer guerra espiritual al altar que ella tenía en su cuarto y donde yo también dormía con ella. Bueno, pues esa noche, como siempre, hice guerra espiritual yo sola en el cuarto porque ella se dormía ya tarde y yo me acostaba temprano, y antes hacía una guerra espiritual y yo declaraba que yo los iba a sacar de ahí ya todos escachados con martillo, que ellos estaban bajo mis pies, que no iban a operar más en esa casa, que mi abuela era libre. Y ahí hacía una guerra espiritual y declaraciones proféticas. Pues una de esas noches yo me acuesto a dormir y cuando ya estaba medio embelesada, media dormida, pero no del todo, yo siento una presencia de este lado. Yo estaba durmiendo sobre mi lado derecho y yo siento una presencia, pero siento que no es una persona. Sabe que tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos muestra, ¿no? Nos da discernimiento. Yo siento una presencia, pero que no era de una persona ni era buena. La siento diabólica. Y cuando yo abro los ojos, veo a un demonio, pero aquí pegadito a mí. Pues lo único que me da por decir es te reprendo en el nombre de Jesús. Pero y aun cuando yo no termino de decir la palabra Jesús, sino solamente G, déjenme decirle que aquello hizo como un gato y se desapareció. No resistió oír la palabra Jesús completo y se desapareció. Yo sentí una paz tremenda, no sentí miedo. Hice una oración corta, ya yo había orado, además de la guerra, yo había orado por mi sueño en paz. Pero bueno, vino ese ataque a causa de la guerra que yo había hecho, pero como yo tengo victoria y los ángeles de Dios están en mi alrededor y conmigo estaba el Espíritu Santo, pues no es que seas más valiente que nadie, pero el Espíritu Santo, el que hace esa obra de no sentir miedo, de sentir paz y de sentir que estás acompañado. Y fue lo que sentí en ese momento y dormí en paz. Un tiempecito después, yo estaba en mi casa y mi abuela me llamó por teléfono para que fuera a botarle todo aquello, porque ella no quería seguir haciendo aquellas prácticas, que ella quería ir a la iglesia conmigo. Por eso les digo, no tengan temor al terror nocturno, como dice el Salmo 91. Confíen en su Dios todopoderoso, en todas esas promesas de victoria. Porque la victoria más grande es que Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. Tenemos esa victoria poderosa de que no quedó en una tumba vacía, que Él resucitó. Y esa es nuestra victoria, la resurrección de Cristo. Y que en esa cruz quedaron clavados allí todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, todos esos ataques, todas esas actas que el diablo tenía contra nosotros, allí, todos esos decretos allí quedaron clavados. Y esa es nuestra victoria. Y en toda guerra espiritual tenemos que enfrentarnos al enemigo sabiendo que la lucha es difícil, pero que tenemos victoria. Y aquí pasamos al tercer punto, y es que el Espíritu Santo interviene mientras dormimos. Cuando vas a dormir no estás solo, estás con la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que tanto despierto como dormido, y aún más importante, antes de irte a dormir, tú invites al Espíritu Santo a que esté ahí contigo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Él es omnipresente, puede estar en todos los lugares, puede estar en tu habitación contigo y también conmigo, porque somos sus hijos. Y a Él le gusta que le invitemos y que nos sintamos protegidos y especiales
amados como hijos cuando Él está con nosotros. Por eso una oración muy linda es cuando decimos: bienvenido Espíritu Santo, llena esta habitación de tu presencia. Y esta es una parte poderosa, que el Espíritu Santo no te abandona mientras duermes. Una de sus funciones es protegernos, por esto actúa de varias formas. Mientras puedes tener una de estas pesadillas, Él te puede despertar. Me ha sucedido, te despierta antes que suceda ese peligro que ves en el sueño que viene contra ti, y lo hace para protegerte. Una segunda cosa que puede hacer es darte autoridad. En medio de esa pesadilla, en medio de ese ataque espiritual mientras duermes, te da autoridad. Puedes reprender ese ataque espiritual en el nombre de Jesús, como lo hice yo en el sueño, para que se vaya, para que se desactive esa obra diabólica que está actuando contra ti. Puedes orar incluso medio dormido, porque en el nombre de Jesús se rompe toda opresión. Filipenses 2:10 nos dice: ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. También en el mundo espiritual sucede esto cuando nombramos, cuando declaramos el nombre de Jesús, cuando lo hacemos con autoridad de hijos de Dios. Porque tanto el reino de Dios como el reino de las tinieblas son ámbitos espirituales. Una tercera cosa que hace el Espíritu Santo es que nos da discernimiento. Él nos hace entender, ver, percibir que hay algo extraño, que algo no encaja bien. Te hace discernir si realmente es una presencia diabólica o si te da paz que viene de Dios. Nos da discernimiento. Nos muestra: esto no viene de Dios, o esto es de Dios. Y sientes esa paz, porque nos da discernimiento espiritual. Una cuarta cosa que hace es que nos cubre con su paz. El Salmo 4:8 nos dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Les reitero, la paz es evidencia de su presencia, aún después de haber tenido esa guerra espiritual, como me sucedió a mí en casa de mi abuela. Por eso es muy importante, antes de dormir, orar, perdonar a cualquier persona con la que hayamos tenido algún conflicto o algo que no nos haya gustado, que nos hayan hecho. Hay que perdonar. No podemos como cristianos consumir contenido oscuro. Nada en las redes, en la televisión, ningún tipo de material ni lectura, nada que tenga que ver con terror ni nada relacionado con los demonios, porque le estás abriendo puertas. Tienes que ver, leer, hablar cosas que edifiquen, que te transmitan paz, que te enseñen algo bueno, edificante, no solamente de Dios, sino también algo secular que te esté enseñando, que tenga que ver con tu carrera profesional, pero que no sea contrario a la palabra de Dios. Es muy bueno leer un salmo. Si ves que has tenido algunas pesadillas, lee un salmo. Esto invita a la presencia de Dios a tu vida. Es palabra de Dios, palabra que edifica, que transforma, que transmite paz. Y muy importante, entregar tus cargas para que el estrés no te vaya a traer los sueños del alma que no te dejan descansar. Pero bueno, esto lo hablé en el video anterior. Si recuerdan y si lo vieron. Porque hay veces que no todo se resuelve con guerra espiritual. Hay veces que el organismo te está pidiendo es que descanses, que entregues tus cargas al Señor, porque Él mismo te dice en sus palabras que le entregues tus cargas para que el yugo tuyo, tu carga, sea ligera. Entonces, para concluir esta serie, los sueños de Dios traen revelación, traen guianza, traen dirección divina, traen paz. Los sueños del alma, por otra parte, reflejan lo que está en tus pensamientos, en tu alma, en tu mente. Son producto del estrés y de recuerdo de cosas pasadas que no has liberado. Y muchas veces necesitamos también sanidad interior y liberación para ser libres de traumas y de cosas del pasado que no hemos soltado y no hemos descargado en Dios. Y en tercer lugar tenemos los sueños engañosos, los sueños del engaño, que son pesadillas, que vienen a traernos miedo, confusión, ataques espirituales, a oprimirnos,
a no dejarnos descansar. El fruto del sueño te va a revelar la fuente, de dónde viene. Pero como te dije anteriormente, no importa lo que venga a ser el enemigo contra nosotros, porque sabemos que tenemos victoria en Cristo, que tenemos el Espíritu Santo que interviene en esa guerra espiritual a favor nuestro, a favor de los hijos de Dios, de los que tenemos promesas, y saber que Dios nos ha dado armas superpoderosas para destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10, versículos del 3 al 5, nos dice: pues aun cuando andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces debemos saber que no vamos a pelear con miedo ni supersticiones. Peleamos con autoridad espiritual, con promesas de victoria. Lucas 10:19 nos dice: porque os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y nada os dañará. Jesús ya nos delegó la autoridad. Tú no peleas para ganar. Tú peleas ya parado desde la victoria, no nuestra, sino de Jesús, que ya la ganó en la cruz del Calvario. Si este mensaje te ayudó, te edificó, déjame tu like. Escríbeme en los comentarios las experiencias que has tenido en sueños, cómo las has enfrentado, cómo te ha ayudado el Espíritu Santo, cómo ha intervenido en tus sueños. Y suscríbete para que esta linda comunidad del reino continúe creciendo y estos videos puedan llegar, YouTube los recomiende a miles de personas que lo necesitan. Dios te bendiga mucho y ahora dame el privilegio de guiarte en oración. Padre, gracias por conocer cada una de estas verdades. Gracias porque tú nos das el sueño para que tengamos descanso, para regenerar cada parte de nuestro cuerpo. Gracias porque aun cuando el enemigo en las oscuras tinieblas está creando un ambiente adverso, crea ataques contra nosotros, no solamente despiertos, sino también dormidos, tú envías a tus ángeles alrededor nuestro. Tu Espíritu Santo nos da paz e interviene en esas luchas espirituales. Gracias porque Jesús ya nos ha dado victoria. Cubre nuestra mente, Señor. Quita de nosotros todo miedo. Quita de nosotros, Señor, todo aquello que nos ponga con una mentalidad de víctima, y que podamos vernos como guerreros de Dios, capaz de destruir fortalezas con la ayuda de tu Espíritu Santo. Que nos veamos desde perspectiva de más que vencedores, como dice tu palabra, Señor. Cubre nuestra vida, nuestros hogares, nuestra habitación con tu paz. Reprendemos todo ataque de las tinieblas que quiera levantarse contra nosotros, contra nuestro hogar, aún mientras estamos durmiendo. Lo reprendemos y lo dejamos inoperante en el nombre de Jesús y decretamos sobre nosotros, dormidos o despiertos, la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias por ser tus hijos. Gracias por estar en el hueco de tu mano. Gracias por tu protección divina, papá. Amén. Y les invito a que me sigan viendo en un próximo video. Gracias por estar conmigo hasta este último momento. Dios me los bendiga mucho, a usted y a toda su casa. Amén.